Abdul Baha, el hijo del fundador de la fe Bahá'í, Baha'u'lláh, nos dice lo siguiente: mirar a la humanidad como a una sola persona y a uno mismo como a un miembro de esa forma corpórea, y tener por muy cierto que si el dolor o una herida aflige a cualquier miembro de tal cuerpo, inevitablemente acarreará sufrimiento a todo lo demás. Muy bienvenidos a este encuentro número 59 de Devogareña Internacional. Como siempre decimos y no nos cansamos en repetir, bienvenidos a este encuentro de mucho amor y mucha alegría para todos los amigos que han venido acompañándonos a lo largo de estos encuentros, y para los amigos que por primera vez hoy nos visitan, ya sean amigos de la comunidad Bahá'í y ya sean amigos de los amigos de la comunidad Bahá'í. Es un placer recibirlos y contarles que dentro de esta situación de pandemia, hace más de un año nosotros empezamos con este espacio con 7 personas, y de a poco se fue creciendo y se fue creciendo, y se fueron atrayendo muchas preciosas almas de diferentes puntos de este planeta Tierra que habitamos, y hoy en día esa es esta comunidad que nos representa. Somos de Argentina, de España, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de muchas partes, Colombia, México, perdón, Ecuador, y de muchos lugares hermosos de este bello mundo que hoy en día está afligido por esta pandemia, que, como dice el famoso dicho, a mal tiempo, buena cara. Así que les damos la bienvenida y les contamos a los nuevos amigos que este programa está dedicado a todos los amigos, todos los que desean levantarse y servir juntos para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Vamos a comenzar con una parte devocional, como siempre, que es la lectura de un conjunto de oraciones. Y hablando de oraciones, Abdul Baha nos dice que no hay nada más dulce en el mundo de la existencia que la oración. El hombre debe vivir en estado de oración, ya que la oración nos dota de espiritualidad y engendra una inteligencia, la susceptibilidad de una inteligencia mayor. Así que hoy tenemos a un grupo de amigos a quienes lo voy a nombrar, quienes nos van a acompañar para adentrarnos en esta dulzura de la existencia que también nos dice el amado maestro Abdul Baha. Vamos a empezar con nuestro querido amigo Alex Nicubín, quien desde Mojimirim, Brasil, nos va a acompañar con la primera oración. Después nuestra querida amiga Soledad Raimundes desde Buenos Aires, Argentina. Luego Irene Purafil, nuestra querida amiga desde Córdoba, Argentina, nos va a acompañar con una tercera cita. Luego nuestro querido joven Tomás Said desde Buenos Aires, Argentina. Y después otro querido joven, Tadeo Capalvo desde Buenos Aires, Argentina, con la quinta cita. Y después nuestra amiga Zeynab Sánchez desde Veracruz, México. Y para finalizar vamos a escuchar la hermosa entonación con la dulce melodía de nuestra querida amiga Maya Ashtori desde Guayaquil, Ecuador.
te suplicamos, implorando tu antigua gracia y rogando tu presente favor, que tengas piedad de todas las manifestaciones del mundo del ser y que no les niegues la efusión de tu gracia en tus días. Baha'u'llah. Soledad, puedes habilitar tu micrófono. Fe. Oh bondadoso Señor, tú has creado a toda la humanidad del mismo linaje. Has decretado que todos permanezcan a la misma familia. Toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo, todos se han reunido alrededor de tu mesa de munificencia, todos están iluminados por la luz de tu providencia. El segundo atributo de la perfección es la justicia y la imparcialidad. Significa, en suma, mirar a la humanidad como una sola persona y a uno mismo como un miembro de esa forma corpórea. Y tener por muy cierto que si el dolor o una herida aflige a cualquier miembro de tal cuerpo, inevitablemente acarreará sufrimiento a todos los demás. Abdul Baha. Tomás, querido. Una cultura superficial que no está apoyada en una moralidad cultivada es un amasijo de sueños, y el brillo externo sin perfección interior es como el vapor en el desierto, que el sediento sueña que es agua. Abdul Baha. El propósito primario de establecer leyes poderosas y disponer grandes principios e instituciones que atiendan a cada aspecto de la civilización es la felicidad humana, y la felicidad humana consiste solo en acercarse al umbral del Dios Todopoderoso, y en asegurar la paz y bienestar de cada miembro, humilde o encumbrado por igual, de la raza humana. Abdul Baha. Debemos ahora empeñarnos con gran resolución a alzarnos y valernos de todos esos instrumentos que promueven la paz y el bienestar y felicidad, el conocimiento, la cultura e industria, la dignidad, valor y dignidad de la raza entera. Abdul Baha. Oh hijo del ser, haz mención de mí en mi tierra, para
Recuerde en mi cielo, así encontrarán solas mis ojos y los tuyos, así encontrarán solas mis ojos y los tuyos. Oh hijo del ser, haz mención de mi tierra, para que yo te recuerde en mi cielo, así encontrarán solas mis ojos y los tuyos, así encontrarán solas mis ojos y los tuyos, mis ojos y los tuyos. Bueno, esta es una historia de un creyente que se sumergió en el océano de la nueva revelación. A esto siguieron enseguida una sucesión ininterrumpida de tribulaciones, adversidades, destierros y encarcelamientos. Nunca respondió con la misma moneda, ni se mostró hostil o albergó deseos de venganza. Finalmente su maestro lo invitó a Tierra Santa, donde transcurrieron los postreros días de su existencia terrenal. Ahí el maestro le pidió que escribiera algunas páginas de las historias de su vida. Aquí compartimos una de ellas. Encontrándome en la ciudad de Abadí, recibí un paquete de Tierra Santa. Contenía 81 cartas escritas por Abdu'l-Bahá, el maestro. Pero las instrucciones que las acompañaban no eran las habituales. No leáis las tablas. Escoged 18 creyentes. Conforme los veáis, escribid sus nombres en las tablas o cartas y dádselas. Cuando di por cumplida la tarea, llegué a saber que cuantos recibieron alguno de las tablas del maestro, encontraron en ella una expresión que respondía a sus más profundos anhelos. La fama de este acontecimiento se divulgó por todas partes. El jefe de telégrafos, un inglés, se enteró de tal extraordinario suceso y a este propósito manifestó: me resulta extraño llegar a tener noticias de las facultades espirituales de un ser humano. Y me pregunto, ¿cómo sabía los secretos que anidaban en el alma de estas personas? El carácter y perfecciones de estos creyentes dan fe de la educación divina que han recibido de su persona. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto nuevamente estar aquí. Como yo les dijo Jale, hoy tenemos algo que viene del otro lado del mundo, ¿no? Tenemos 13 horas más o menos de diferencia con Argentina, de Australia, y vamos a escuchar música interpretada en un instrumento muy, muy bello, como es el santur. Creo que se trata de un video de una presentación en televisión de esta amiga, pero ella, no sé si, creo que no puede estar por un tema horario, pero sí está una querida amiga que también es artista,
Ella la he escuchado muchas veces interpretar el setar acá en Argentina. Yasla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy bien. Yasla, bueno, te agradecemos porque estás representando a tu hermana, Marta, o Marta, que vive en Adelaida, Australia. Yasla, ¿querés contarnos qué es lo que vamos a escuchar? ¿O de qué se trata? Perfecto, gracias. Primero tengo que darle bienvenidos a todos de muchas partes del mundo, así que tienen diferentes horarios y tiempo. Y también tengo que agradecer a nuestro querido ingeniero Lucio Capalvo, que me dio esta oportunidad y facilitó que pase este video. Tengo que decir que este instrumento es originalmente de Persia, de Irán, y que quien va a interpretar es mi hermana, que vive, como dijo Lucio, que vive en Australia, pero antes de ir allá, ella estudió en Facultad de Bellas Artes de Universidad Nacional de Teherán, y que tenía varios conciertos, y por medio de su trabajo muchas veces fue invitado a países de Europa, que también tuvo muchos conciertos. Y hace como 40 años que ella vive, más de 40 años, que vive en Australia, y siempre tuvo esta oportunidad que lo invitaron a diferentes programas o conciertos en distintos lugares como universidades y también programas de televisión. Ella me envió este video por Día de la Madre, porque en Australia en este mes de mayo es Día de la Madre, entonces ella, en lugar de cualquier chiste o foto o lo que sea, me mandó este video. Como escuché, me pareció muy lindo y me gustó compartirlo. Así que también le voy a decir que Santur tiene 64 cuerdas, que cada nota se forma con 4 cuerdas. Así que espero que disfruten de esa interpretación. Gracias. Vamos adelante con el video entonces. Por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Un cariño muy grande a través de los continentes y los océanos para la querida Marta, y muchas gracias, Yasla, por este regalo, este momento tan lindo. Y Yasla, te vamos a tener que invitar alguna vez a que toques el setar también, así que anda afinándolo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y ahora pasamos, sí, a la parte central con la charla, así que adelante, Darío Said. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta nueva Devo Garenia. Estamos muy felices de tenerlos acá, con participantes desde distintos lugares del planeta, así que estamos especialmente felices porque nuestro querido Amin Egea desde España va a tener su primera participación, así que estamos muy contentos. Querido Amin, ¿estás ahí? Voy a ver si Amin llegó o si se le atrasó el vuelo. Ahí está Amin, está saludando. Vamos a habilitarle el micrófono a Amin. A ver si lo escucho. ¿Me oís bien? ¿Sí? Excelente, Nick. Estupendo. Parece que te tengo al lado mío, querido Amin. Estupendo. Bueno, muy bienvenido. Muchas gracias. Excelente. Así que me toca presentarte, querido Amin. Pero antes siempre tenemos la costumbre de anticipar el tema de la semana que viene. Así que, si vos querés saber qué tema vamos a tener la semana que viene, Amin. Pues claro. Excelente. Entonces, la semana que viene va a estar hablando sobre principios de gestión para una nueva era, nuestro querido Martín Mancilla Rodríguez, de la Comunidad del Perú. Él lo que va a tratar o va a tener como objetivo es compartir una visión sobre los principios y métodos que influirán en el nuevo orden de vida, revitalizando todas las instituciones de la sociedad, en sintonía con el espíritu que animará a la nueva civilización mundial. Y muy probablemente, Amin, tenga relación con el tema que vas a tratar el día de hoy, creo yo. Así que vamos a estar hablando sobre esto de cómo... Yo creo que tiene como una relación este deseo profundo de mucha gente en el mundo de tener un mundo mejor, ¿no? Que creo que es algo compartido. Todos queremos tener un mundo mejor y justamente nos vas a hablar de los secretos de este mundo mejor, de acuerdo a una de las figuras centrales de la fe Bahá'í, nuestro querido Abdul Bahá, a quien llamamos el maestro, y de quien este año se cumple algo muy especial, ¿no? Va a ser el centenario de su fallecimiento, así que en esta ocasión tan especial estamos muy felices de tenerte aquí y que compartas este tema tan especial que se llama El secreto de la civilización divina. Pero, querido Amin, hay mucha gente en la sala que no te conoce, así que si me permitís un minuto más, voy a hacer una pequeña presentación. Para los que no conocen a Amin, yo lo conocí a Amin, tuve la suerte de conocerlo personalmente en una ciudad muy especial, se llama Haifa. Tuvimos la oportunidad de estar juntos ahí en una convención, así que fue muy, pero muy lindo. Así que vamos a presentarlo a Amin. Acá tengo una breve reseña acerca de él. Para los que no lo conocen, él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, y su ámbito de interés y especialización es la historia de las ideas contemporáneas. Es escritor e investigador especializado en la religión Bahá'í sobre
sobre la cual ha publicado varios artículos, así como la obra de 2 volúmenes que se llama El Apóstol de la Paz. Es conferenciante en diversas plataformas y ha colaborado con editoriales y de varias publicaciones. Así que, querido Amin, es realmente una gran alegría tenerte aquí y adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias, querido Darío. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores de estas reuniones por la gentileza de invitarme en el día de hoy. Es para mí un placer estar con todos ustedes. Algunos los he visto alguna vez a lo largo de mi vida, otros espero verlos en el futuro. En cualquier caso, les mando desde aquí de Barcelona, en España, un fraternal abrazo a todos ustedes. Y como siempre digo en broma, como estamos en pandemia, espero que tengan el antivirus de sus computadoras actualizado. No vaya a ser que tanta gente junta en una misma sala vayamos a tener un accidente. Bueno, queridos amigos, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que estamos en un momento de la historia en el que la humanidad ha hecho increíbles avances. En el plano industrial o en el plano científico, nunca antes la humanidad había llegado al grado de desarrollo que tenemos hoy en día. La medicina, por ejemplo, nunca antes había estado tan avanzada, la industria, la tecnología. Ninguna generación anterior a la nuestra podía imaginar nada de lo que tenemos en nuestro mundo. Por primera vez en la historia humana, por ejemplo, somos capaces de comunicarnos con cualquier parte del planeta de forma instantánea, como estamos haciendo ahora. Y la humanidad ha logrado prolongar la vida humana hasta edades que antes eran impensables. A principios del siglo XX, en países como el mío, como España, la edad media de la población estaba en torno a los 40 años y hoy supera los 80 años, por poner un ejemplo. Sin embargo, también están de acuerdo conmigo en que, pese a tales avances en el ámbito científico, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, sin embargo, la humanidad sigue sufriendo de esas enfermedades crónicas que la han estado amenazando durante toda su historia. La guerra, la injusticia, la opresión, la infelicidad humana. Es muy curioso que, pese a que hoy en día nosotros disponemos de medios de confort que nunca antes hemos dispuesto, de los que nunca antes hemos dispuesto, sin embargo, somos la generación de seres humanos que, por ejemplo, más enfermedades mentales padece en el último, desde que se tiene constancia. Y las estadísticas demuestran que cada año que pasa hay más enfermedades mentales tipo, por ejemplo, depresión, ansiedad, más necesidad de acudir a fármacos psiquiátricos. El consumo de fármacos psiquiátricos sube exponencialmente año tras año. Y todo eso, pese a que tenemos niveles de confort y niveles de progreso material nunca antes visto en la historia humana. Entonces, que exista tal avance en lo material, pero que al mismo tiempo siga existiendo infelicidad, sigan habiendo los viejos problemas no hayan desaparecido, siga, como decía antes, habiendo injusticia, siga habiendo opresión, es una prueba evidente, palpable, de que el progreso material por sí solo, el avance en la economía, el mejorar nuestros niveles de confort, el tener acceso a un mayor bienestar material, por sí solo, no soluciona los problemas y no nos ayuda a alcanzar una verdadera felicidad, ya sea a nivel colectivo, como raza humana, o a nivel individual, como personas particulares que tienen sus propios avatares vitales. La persona de la que les voy a hablar hoy, Abdu'l-Bahá, dedicó la mayor parte de su vida precisamente a tratar este tema. Cómo lograr que en el mundo, además, alcancemos tal progreso que permita no solamente que avancemos en lo material, sino que también avancemos hasta conseguir una verdadera felicidad, hasta conseguir eliminar la lacra de la guerra,
hasta conseguir tener sociedades más justas, hasta conseguir tener unas relaciones más igualitarias y hasta conseguir, en definitiva, que todos los seres humanos hayan una verdadera paz y una verdadera tranquilidad. La persona que les voy a hablar es Abdul Baha, el hijo mayor de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í. Y antes de adentrarme en exponer algunas de las ideas que él presentó en sus escritos y en sus conferencias, les hablaré después de sus conferencias, quisiera esbozar muy brevemente algunos rasgos de su biografía. Abdul Baha nació en Persia a mediados del siglo XIX, en 1844, y él desde bien niño padeció la persecución que se levantó contra su padre. En 1852, por ejemplo, cuando él tenía solo 8 años, su padre fue encarcelado en una terrible prisión que tenía como nombre Pozo Negro, porque era el aljibe, la cisterna del Palacio Real en la que se había usado para acumular agua, como todos los aljibes, pero en ese tiempo posteriormente se empezó a usar como prisión. Y en ese tiempo que su padre estuvo preso, Abdul Baha y su familia sufrieron el saqueo de su casa, sufrieron las amenazas de sus vecinos que les amenazaban de muerte, les perseguían, tuvieron que dejar su casa, huir y esconderse durante un prolongado tiempo. Y ya desde bien niño, pues Abdul Baha tuvo que acompañar a su padre en todos los destierros que se decretaron contra él, contra Baha'u'lláh. Con 8 años abandonó su país para no regresar a él nunca más y recaló primero en Bagdad, en un trayecto penosísimo hecho en un invierno muy duro que le dejó secuelas físicas de por vida y que además él hizo ese viaje cuando todavía se estaba recuperando de una tuberculosis. Desde Bagdad él fue desterrado nuevamente junto a su padre, junto a Baha'u'lláh, a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, y de ahí a Edirne, también en lo que hoy es Turquía, en la parte europea de lo que hoy es Turquía. Y finalmente, en 1868, Baha'u'lláh y su familia, incluido Abdul Baha, fueron desterrados a la ciudad penal de Akka, San Juan de Acre, entonces Palestina o Israel. Era una ciudad prisión. Y ahí permaneció Abdul Baha como un preso durante 40 años más, desde 1868 hasta 1908, en que fue liberado. Así que, como pueden ver, toda la vida de Baha'u'lláh fue una vida de la vida de un desterrado, y la mayor parte de su vida fue la vida de un preso. Estuvo preso además en una prisión especialmente dura. Dicen los relatos de viajeros europeos que visitaron la prisión que la ciudad, que era una ciudad absolutamente pestilente e insalubre, en la que se amontonaban restos de animales podridos, muertos y podridos, junto a los mercados y junto a las casas, a la que no llegaba agua potable, cuyo olor era pestilente y cuyos habitantes morían de todo tipo de enfermedades que en otras partes de Oriente Medio y de Europa no se tenían. Y ahí permaneció Abdul Baha junto a su familia durante 40 años. Ahí nacieron sus 9 hijos, de los que solamente sobrevivieron 4 hijas a la edad adulta. Y ahí fallecieron también sus padres, Baha'u'lláh, y su madre, Asir Hanum. Ellos su padre, Baha'u'lláh, está enterrado en las proximidades de la ciudad de Akka. Y tras su liberación, él emprendió una serie de viajes por Occidente, primero en Europa y después en Norteamérica, en los que expuso al mundo las enseñanzas de su padre. Durante ese periodo de sus viajes fue un periodo glorioso en su biografía, un acontecimiento único en su vida, sobre todo teniendo en cuenta que él, como decía antes, había estado siempre preso, de golpe se encontraba en libertad y pudo conferenciar en más de 150 ocasiones para multitud de organizaciones feministas, pacifistas, esperantistas, una gran diversidad de iglesias cristianas, también de sinagogas judías. En esas 150 conferencias públicas, él habló ante unas audiencias que conjuntamente suman al menos entre 120.000 y 140.000 personas.
Y la prensa de la época, de aquellos años en los que él emprendió esos viajes, publicó acerca de él más de 2.200 artículos y en medios de comunicación que conjuntamente superaban los 22 millones de lectores. Así que de repente una persona que no pudo ir a escuela alguna, que no fue por supuesto a la universidad, que siempre había vivido en unos medios muy precarios, de repente se veía conferenciando en universidades en Estados Unidos como la Universidad de Columbia, la Universidad de Stanford o la Universidad de Oxford en Europa, conferenciando y entrevistándose con ministros, con diplomáticos, con personas de toda índole, pero sobre todo también personas muy destacadas, intelectuales. Y lo que es más interesante, levantando en todos ellos una gran admiración hacia su persona en primer lugar, porque él tenía una personalidad muy particular de la que espero describirles algunos rasgos más adelante, pero sobre todo sobre las ideas que él transmitió y que él compartió con sus audiencias. Unas ideas que él también había transmitido antes por escrito en multitud de cartas. Se conservan de él más de 40.000 cartas en las que él expuso esas ideas que fueron formuladas por Baha'u'lláh en primer lugar, pero que él después difundió por todo el mundo y promulgó ante cualquier persona que quisiera escucharlo. Entonces, como decía antes, uno de los temas principales que trató Abdu'l-Bahá, tanto en sus escritos como en las conferencias, en las muchas conferencias que él dio durante sus visitas a Occidente, fue el de cómo lograr un verdadero avance para la humanidad y cómo lograr una civilización en la que la paz, la paz sea una realidad, la guerra ya no exista, en la que exista una justicia social y una felicidad compartida por todos. Baha'u'lláh en sus escritos dice que el progreso humano no depende únicamente de sus condiciones materiales, del progreso material, sino que también depende de sus condiciones espirituales, de su progreso espiritual. Abdu'l-Bahá esto lo expuso como un ejemplo que él usó también para otros casos, pero que es un ejemplo muy ilustrativo. Él compara a la humanidad con un ave que tiene dos alas, el ala izquierda y el ala derecha. Él dice que un ala es el progreso material, el progreso científico, el progreso tecnológico, el progreso económico, el progreso industrial, mientras que el otro ala es el ala del progreso espiritual, es decir, el progreso de la ética, el progreso de la moral, el progreso de entendimiento, un verdadero entendimiento de qué es el ser humano. Entonces dice Abdu'l-Bahá que cuando ambas alas son igualmente fuertes, la del progreso material y la del progreso espiritual, cuando se da ese equilibrio entre lo espiritual y lo material, entonces ese ave, la humanidad, puede verdaderamente volar, puede progresar adecuadamente. Así que él condiciona el progreso de la humanidad, el verdadero progreso de la humanidad, a un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y si se fijan a nuestro alrededor, vemos que precisamente ese es el equilibrio que falta, ¿verdad? Por ejemplo, una gran capacidad intelectual o una gran acumulación de conocimientos, hemos visto muchas veces a lo largo de nuestra historia reciente, no es por sí solo una garantía de un comportamiento ético. Ahí están, por ejemplo, los casos de los muchísimos científicos con gran talento y con muchos años de empeño en su estudio que emplearon su conocimiento para fabricar, por ejemplo, la bomba atómica o multitud de armas devastadoras que hoy en día amenazan la existencia humana. Ellos son una prueba de que lo intelectual, lo material por sí solo no es suficiente, no implica que haya moral y que haya ética. Hace falta, además de una educación material, de una educación intelectual, hace falta una educación espiritual. Una educación que enseñe al ser humano cuál es su propósito en la vida, cuál es su verdadera realidad, que no solamente somos un cuerpo, sino que también tenemos una dimensión espiritual que ha de ser desarrollada, que ha de avanzar y que finalmente enseña al ser humano que él forma parte de un todo y que su compromiso en
su existencia terrenal no es solo buscar el provecho propio, y no ha de ser solo buscar el provecho propio y el progreso personal, sino también contribuir al progreso colectivo y al avance de todos. Abdu'l-Bahá, por lo tanto, dice que el primer requisito para ese progreso espiritual que vaya acompasado con el progreso material es el reconocimiento de la unidad del género humano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir el reconocimiento de que todos los seres humanos en realidad somos iguales, somos una sola raza, somos un solo pueblo. Abdu'l-Bahá enseña que las enseñanzas bahá'ís, en realidad Bahá'u'lláh antes que él enseña, que lo que nos hace humanos no es nuestro cuerpo, aquello que constituye nuestra esencia como seres humanos no es nuestro cuerpo, no son nuestras manos, no son nuestras piernas, no es nuestro torso. Lo que nos hace humanos es nuestra dimensión espiritual. Y puesto que esta dimensión espiritual es compartida por todos los seres humanos, todos somos iguales. No importa nuestras diferencias físicas y no importa cualquier otra diferencia material que podamos tener entre nosotros, como nuestra cultura, nuestro trabajo, nuestra clase social, lo que sea. Y partiendo de esa base, pues Abdu'l-Bahá reiteró una y otra vez, pues eso, que todos los seres humanos somos iguales. ¿Eso qué implicaciones tiene? Por ejemplo, él enseñó que reconocer la unidad y la igualdad de todos los seres humanos implica dejar de juzgar a los seres humanos por su raza. De hecho, él fue más allá y él afirmó hace 110 años, muchísimo antes de que los descubrimientos científicos en el campo de la genética corroboraran lo que él dijo. Él afirmó una y otra vez que las razas no existen, que las razas son una mera imaginación y que el color de la piel, nuestra constitución física, no constituyen nada esencial en el ser humano. Y resulta muy interesante ver que él dijo esto en un momento de la historia humana en la que todo el mundo occidental y también una buena parte del mundo oriental era racista. La ciencia del momento decía que los seres humanos estamos determinados por nuestra raza y que las personas de unas razas son más inteligentes que las personas de otras razas, que ciertas razas tienden hacia, por ejemplo, la lascividad, mientras que otras razas tienden a la moralidad, que ciertas razas tienden al arte, mientras que otras razas tienden a la ciencia, y así se juzgaba al ser humano. Y se estratificó a toda la humanidad en multitud de grupos y subgrupos. Por supuesto, se consideraba que los blancos sajones eran los más superiores por encima de todos los demás pueblos, y a partir de ahí se estratificó al resto de la humanidad en diferentes niveles, considerando a unos superiores a otros y a otros inferiores a los primeros. La ciencia del momento, como decía, parecía corroborar eso, y no había ningún científico prácticamente en aquel entonces que no afirmara que nuestra inteligencia, por ejemplo, depende de la raza, o nuestra moralidad, por ejemplo, depende de la raza. Tanto es así que algunos científicos llegaron a afirmar que las razas humanas no son razas, sino más allá, son especies diferentes. Algunos decían que, por ejemplo, la raza negra es una especie humana diferente a la especie blanca, y que así como Adán había sido el primer hombre de la raza blanca, de la especie humana blanca, los negros tendrían otro Adán, y los chinos otro Adán, y otras razas sus propios Adanes, porque al fin y al cabo no eran seres humanos como nosotros, sino otras especies humanas. Hasta tal punto esa era la creencia en aquel entonces por parte de muchos. Abdu'l-Bahá, sin embargo, decía que esto no es así. Primero decía, uno, que las razas no existen. Dos, que todos los seres humanos, independientemente del color de su piel, procedemos del mismo Dios y formamos parte de una misma especie. Él negaba que fuéramos una multiplicidad de especies. Y además afirmaba que no podemos estratificar, no podemos jerarquizar a los seres humanos por el color de su piel. Entonces, en un momento en el que existían en muchos países leyes para la segregación racial, es decir, leyes para separar a los blancos
de personas de otras razas. Abdu'l-Bahá, por ejemplo, decía que había que hacer todo lo contrario, que personas de diferentes razas tenían que convivir juntas, estar en armonía, incluso formar familias, y que ese orden de cosas, esa estructura social basada en la separación de las personas según su raza, no debía existir. Y esto incluso lo enfatizó en un lugar tan racista en aquel entonces como era Estados Unidos. Estados Unidos estaba organizado de acuerdo a las leyes Jim Crow, que segregaban a negros y blancos. Había escuelas para blancos y escuelas para negros. Había restaurantes y tiendas y comercios para negros y restaurantes y comercios para blancos. Había lugares de trabajo para blancos y lugares de trabajo para negros, universidades para unos y universidades para otros, incluso en el ejército, incluso en la administración pública, en todos los aspectos de la vida, incluso los bancos públicos, los lugares en los parques, los espacios en los transportes públicos. Todo estaba segregado para separar a negros y a blancos. Porque la idea que existía en aquel entonces es que, puesto que los negros eran considerados inferiores a los blancos, se pensaba, se imaginaba, que si hubiera cualquier mezcla entre un negro y un blanco, eso, la descendencia, lo que surgiera de esa mezcla, empobrecería a la raza superior. Esa era la idea que prevalecía. Abdu'l-Bahá, sin embargo, dice todo lo contrario. Negros y blancos deben juntarse, negros y blancos deben trabajar juntos, codo con codo. Como decía antes, negros y blancos incluso deben formar familias. Y de hecho, mientras él estuvo en Estados Unidos, se celebró un matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca, bahá'ís, lo cual causó una gran sensación, porque en aquel entonces, en más de la mitad de los estados de Estados Unidos, estaba prohibido el matrimonio interracial. Y de hecho, ese mismo año en el que Bahá'u'lláh habló de la importancia del mestizaje racial y animó al mestizaje racial, ese mismo año en el Congreso de los Estados Unidos hubo un debate político en el que un congresista del Partido Demócrata proponía que se prohibiera de una vez por todas en todos los Estados Unidos de América, que se hiciera una ley federal que afectara a todo el país, a toda la nación, que prohibiera terminantemente que cualquier hombre o mujer de raza blanca se casara con cualquier persona de cualquier otra raza o que hubiera tenido algún ancestro de cualquier otra raza. Eso se hablaba en el Congreso de los Estados Unidos el mismo año en el que Abdu'l-Bahá visitó los Estados Unidos y alzó su voz en contra del racismo y alzó su voz a favor de la igualdad entre los seres humanos. Otro aspecto, otro cambio social que implica esa idea de la igualdad de todos los seres humanos, la unidad de la humanidad, es dejar de ver a los seres humanos como miembros de diferentes naciones y ver a los seres humanos como miembros de un solo país, que es la Tierra, que es nuestro planeta. Bahá'u'lláh dijo, todos conocen seguramente esta célebre sentencia de Bahá'u'lláh, la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y esto repitió Abdu'l-Bahá hasta la saciedad en sus escritos y también en sus conferencias. Y fue más allá. Muchos años antes de que los politólogos y los historiadores modernos detectaran y expusieran a la sociedad cuáles son los verdaderos orígenes de lo que hoy denominamos nación, Abdu'l-Bahá expuso ante sus audiencias que las naciones no existen, que no son más que un invento humano, que las fronteras son constructos políticos que no tienen una razón de ser. Las naciones no son el territorio natural de una cultura o el territorio natural de un idioma o el territorio natural de una etnia o de una raza. Las naciones no son más que inventos humanos. Abdu'l-Bahá en alguna ocasión decía es como si en esta habitación trazáramos líneas imaginarias, a cada segmento de esta habitación le diéramos un nombre y entonces empezáramos guerras entre nosotros por esos trozos imaginarios que hemos hecho dentro de esta habitación. Así veía él y así exponía él que era la realidad del mundo. Y es cierto, hoy la historiografía moderna, los politólogos modernos han demostrado
que la idea de nación, al igual que la idea de raza, por cierto, es una idea muy reciente, es del siglo XVIII, del siglo XIX. Antes, la gente no tenía conciencia de formar parte de una nación, ni tenía conciencia de que por hablar un idioma o por participar de una forma de cultura o por ser de una determinada etnia, eso implicaba ser de una determinada nación u de otra. Eso no existía antes, eso es un invento moderno, de la modernidad. Nosotros, nuestra generación, hemos crecido siempre viendo mapas del mundo divididos en estados, en naciones. Hemos vivido en países con unos fuertes discursos nacionalistas y patrióticos que nos han hecho imaginar que son realidades, pero en realidad tanto la ciencia moderna, las ciencias humanas sociales modernas, como Abdu'l-Bahá ya hace más de un siglo, han mostrado que son realidades ficticias, sin ningún sustento. Otra implicación de esa ver al ser humano como una sola realidad es reconocer la plena igualdad entre el hombre y la mujer. Bahá'u'lláh Abdu'l-Bahá decía que la humanidad no puede progresar más allá del nivel al que hayan progresado las mujeres. Si solamente progresan los hombres, pero las mujeres se les mantienen en un estado de retraso, entonces la humanidad no puede progresar, no puede avanzar. Él decía que es como intentar hacer una carrera con únicamente una pierna. Es imposible, no se puede avanzar mucho. Al poco que intentemos, caeríamos. Y entonces él enfatizó en innumerables ocasiones, nuevamente en una época en la que la mujer está, todavía hoy la mujer está muy discriminada en todas partes del mundo, pero en aquella época lo estaba muchísimo más. En una época en la que las mujeres no podían votar, las mujeres no podían tener propiedades, las mujeres no podían administrar sus propios salarios. Abdu'l-Bahá alzó la voz a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer y dijo que no solamente las mujeres debían poder votar con plenitud de derechos, con plena igualdad al hombre, sino que tenían que compartir con el hombre todos sus derechos. Y vaticinó que algún día las mujeres entrarían en el plano de la política al igual que los hombres y que un día cuando las mujeres hayan alcanzado, como decía antes, la plena igualdad con el hombre, entonces la humanidad habrá alcanzado la capacidad de progresar de forma continua y de forma permanente. Y fíjense cómo de un principio espiritual, que es la idea de que la esencia del ser humano está en su espíritu y no en su cuerpo, emanan multitud de enseñanzas sociales que tienen el potencial de cambiar enteramente la forma en que funcionamos y de cambiar las relaciones entre seres humanos, llevando a la humanidad a nuevas cotas de justicia y de desarrollo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia del progreso espiritual y de la educación espiritual, porque este es un principio espiritual, ¿no? Desde un punto de vista material, no se puede sostener la igualdad de los seres humanos. Si alguien dice, no, hombres y mujeres somos iguales, uno puede decir, ¿por qué? Biológicamente somos diferentes, es evidente. ¿Por qué debemos aceptar que son iguales? O si alguien dijera, los africanos y los europeos son iguales, otro podría decir, ¿por qué? Es evidente que tenemos diferente color de piel, es evidente que tenemos diferente cabello, es evidente que tenemos diferente fortaleza. ¿Por qué tenemos que aceptar que negros y blancos son iguales, ¿no? O si alguien dijera, no sé, estadounidenses y pigmeos son iguales, uno podría decir, ¿por qué? Es evidente que la civilización material en Estados Unidos ha avanzado muchísimo más que la civilización material en las selvas del Congo. ¿Por qué debemos aceptar que unos y otros son iguales? Eso solo se puede justificar si aceptamos que el ser humano tiene una dimensión espiritual. Y en base a esa idea organizamos nuestras sociedades y organizamos nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Pero lo importante es que Abdu'l-Bahá, a lo largo de toda su vida, él no se limitó a exponer estas ideas, con lo heroico que eso era, porque imagínense en Estados Unidos hablar ante 2000 personas, todos ellos blancos, todos ellos racistas, y decirles que la idea de raza es una falacia, que las razas no existen, por ejemplo. De que eso requiere mucho valor, mucho coraje, es un acto heroico, pero aún así él no se limitó
a realizar esa labor. Él no se limitó a exponer esas ideas a sus públicos, a sus audiencias, sino que además las trasladó al campo de la práctica, al campo de la acción. Y para hacerlo, él siempre contó con la ayuda de la comunidad Bahá'í en aquellos países en los que él visitaba. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde, como he dicho antes, existía la segregación racial, él educó a los bahá'ís norteamericanos a quitarse esas costumbres sociales y a empezar a tener reuniones racialmente integradas. Así que en poco tiempo, desde que él empezó a instruir a los bahá'ís norteamericanos, mientras alrededor de ellos todo el mundo pues mantenía esa separación entre negros y blancos. Ojo, esa separación no era solamente entre negros y blancos, también se discriminaba muy fuertemente a las personas asiáticas, especialmente a los japoneses. Cuando Abdu'l-Bahá visitó California, por ejemplo, en California existían leyes que impedían a japoneses, chinos y coreanos comprar propiedades, inmuebles, tener tierras, tener casa de propiedad. Había leyes prohibiendo que personas de esos orígenes tuvieran propiedades a su nombre, ¿no? O sea, imagínense, el racismo no era solamente hacia los negros, era también hacia otros colectivos. Entonces, Abdu'l-Bahá, educó a los bahá'ís norteamericanos a superar esas barreras y en poco tiempo los bahá'ís norteamericanos empezaron a establecer reuniones integradas. Entonces, las reuniones bahá'ís, a diferencia de lo que había afuera, eran reuniones a las que iban en plena igualdad negros y blancos, japoneses y blancos. Y en poco tiempo la comunidad bahá'í de Estados Unidos se convirtió en un ejemplo del modelo de unidad racial al que Bahá'u'lláh primero en sus escritos y Abdu'l-Bahá después en sus conferencias llamaban a la humanidad a adquirir. Tanto es así que, por ejemplo, como he mencionado antes, en el seno de la comunidad bahá'í norteamericana se celebraron matrimonios interraciales, no solamente entre bahá'ís de origen de raza blanca y de raza negra, sino también entre bahá'ís occidentales y bahá'ís orientales. También, como he dicho antes, se mantenían reuniones integradas. Al elegir en el órgano de gobierno de los bahá'ís de Estados Unidos, que se elegía, como se elige todavía, evidentemente, de forma democrática, por el voto directo o indirecto de los bahá'ís de cada país, en la Asamblea Nacional, lo que equivalente a la Asamblea Nacional de los Estados Unidos, desde el momento de los viajes a Abdu'l-Bahá Occidente se empezó a elegir siempre a personas, salían elegidas también personas de raza negra. Entonces, posiblemente la comunidad bahá'í era la única organización de ámbito nacional en todo el país cuyo órgano de gobierno había cargos electos tanto de raza blanca como de raza negra y que trabajaban juntos. Eso era totalmente inaudito en aquel país. Y Abdu'l-Bahá hacía eso con su propio ejemplo personal. Cuando, por ejemplo, en algunas ciudades en las que él visitaba, los bahá'ís le pedían que visitara sus hogares o que diera una charla en sus casas, expusiera algún tema a sus contactos, a sus familiares en sus casas, él ponía como condición, en muchas ocasiones ponía como condición que también asistieran negros, de manera que en aquella casa hubiera tanto negros como blancos. Y para los bahá'ís que hicieron eso en aquella época, pues también fue un acto heroico, porque imagínense el juicio que recibirían de sus vecinos, estigma social que podía suponer para ellos el hecho de que a sus casas hubieran entrado personas de raza negra a cenar, a comer, incluso a quedarse a dormir. En aquella época era inaudito. Y Bahá'u'lláh mismo, pues por ejemplo, él en una ocasión, él le invitaron a un banquete en un consulado en Washington y él acudió al banquete y citó ahí, una hora antes del banquete, citó a un señor negro que se llamaba Louis Gregory, que era abogado de Washington. Él era bahá'í. Le citó ahí y estuvo conversando con él en el consulado hasta que llegó la hora del almuerzo y empezaron a llegar todos los invitados. Había secretarios de Estado del gobierno de Estados Unidos, había diplomáticos de otros países, había intelectuales, bueno, personas de la élite de la capital de Estados Unidos que habían sido invitados para conocer a Abdu'l-Bahá y para que Abdu'l-Bahá les dirigiera algunas palabras. En ese momento, conforme los invitados a aquel banquete empezaron a llegar, Abdu'l-Bahá
interrumpió su entrevista con Louis Gregory, con este señor negro, y acudió a recibir uno a uno a los invitados. Y entonces Louis Gregory, que se vio en una situación un poco comprometida porque él era negro y sabía que no debía estar ahí y que las normas sociales mandaban que él no debía estar ahí, pues salió de la reunión, se escabulló como pudo. Abdu'l-Bahá se percató, le hizo llamar, le hizo regresar y entonces le tomó de la mano, le llevó a la sala donde se iba a celebrar el banquete, pidió que se pusieran plato y cubiertos a su lado, a su derecha, en aquella mesa, y que se reorganizara la mesa para dar un sitio más para el nuevo invitado, para Louis Gregory, y le hizo sentar en un lugar de honor a su derecha. De manera que ese día, en ese banquete, aquellos comensales de la élite de la capital de los Estados Unidos, por primera vez en sus vidas, compartieron mesa y mantel con una persona de raza negra. Y por si fuera poco, Abdu'l-Bahá dedicó una buena parte de su conversación en ese banquete a hablar de la importancia de la unidad racial y a advertir que en el caso particular de los Estados Unidos, grandes desastres se avecinarían si no se alcanzaba la plena igualdad racial. Él también educó a la comunidad Bahá'í, tanto en Oriente como en Occidente, en el campo de la igualdad de las mujeres, entre el hombre y la mujer. No se limitó, como decía antes, a exponer la idea ante sus audiencias, sino que hizo que la comunidad Bahá'í se convirtiera en un ejemplo de eso. Así que en poco tiempo logró que, por ejemplo, en Occidente las mujeres tuvieran un rol muy importante en el seno de las comunidades Bahá'ís, en el sostenimiento de las comunidades Bahá'ís, y logró que en Oriente los Bahá'ís establecieran innumerables escuelas para mujeres en Persia, por ejemplo. En muchas ciudades de Persia, las primeras escuelas jamás fundadas para mujeres fueron las escuelas fundadas por los Bahá'ís, siguiendo la guía que les daba Abdu'l-Bahá. Las enseñanzas Bahá'ís, como decía, no solamente enfatizan que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, sino que también afirman que para que la mujer alcance plena igualdad con el hombre, es necesario que a ella se le dé la misma educación que al hombre. Mientras la mujer no reciba la misma educación que los hombres, no puede haber plena igualdad. Así que desde un primer momento, los esfuerzos de la comunidad Bahá'í, siguiendo la guía establecida por Abdu'l-Bahá, se encaminaron a crear escuelas donde las mujeres, las niñas, podían recibir la misma educación que recibían los varones en otras escuelas. Y muchas de esas niñas que aprendían y se hacían eruditas, luego ellas se convertían en maestras de otras escuelas que se iban fundando en diferentes partes del país. Así que en poco tiempo él pudo demostrar la afirmación contenida en los escritos de su padre. Si se le da a las mujeres los mismos derechos educativos que a los hombres, entonces alcanzará la igualdad. En poco tiempo él pudo demostrar eso con el ejemplo de lo que los Bahá'ís en Persia estaban haciendo al abrir las escuelas. Y también en la cuestión del nacionalismo, él consiguió también crear en la comunidad Bahá'í la capacidad de convertirse en una comunidad transnacional, en una comunidad mundial. En aquella época no había comunidades transnacionales. Hoy en día estamos acostumbrados a que haya comunidades transnacionales, hay muchas. Pero en aquella época apenas había comunidades transnacionales. Por ejemplo, las iglesias eran propias de un país en concreto o de al menos un grupo de países, no eran globales. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy evidente, la iglesia anglicana era solo de Inglaterra, mientras que la iglesia anglicana en Estados Unidos era otra cosa y tenía otro nombre, por ejemplo. O no existía nada que fuera transnacional, prácticamente nada que fuera transnacional. Pero la comunidad Bahá'í en poco tiempo se convirtió, siguiendo el ejemplo, siguiendo las instrucciones y el ejemplo sentado por Abdu'l-Bahá, se convirtió en una comunidad transnacional hasta el día de hoy. Una comunidad que es infinitamente diversa en sus orígenes nacionales. Hay personas de todos los países, de todas las culturas, como la reunión de hoy demuestra, solamente viendo cada uno de dónde es y dónde ha nacido.
Pero al mismo tiempo, todas estas personas, pese a esas diferencias culturales, esas diferencias lingüísticas, esas diferencias sociales, al mismo tiempo todos se ven como una misma comunidad, todos trabajan al unísono, porque todos comparten una visión común del futuro, ¿verdad? Y todas comparten un propósito común y una meta común para la humanidad. Es interesante ver cómo el nacionalismo consigue, una de las maneras en las que consigue instaurar la idea de nación y hacer de los ciudadanos personas nacionalistas es hablándoles de un pasado común. Y sin embargo, la comunidad Bahá'í ha logrado crear una comunidad transnacional hablando de un futuro común para toda la humanidad y dando una meta común y un sentido de propósito común a personas muy diversas. Eso es un contraste muy interesante y todo eso nació precisamente en vida de Abdul Bahá. Así que fíjense que son dos niveles en los que él trabajó, él, mediante sus escritos y mediante sus discursos, él diseminó por todo el mundo estas maravillosas enseñanzas, la importancia del desarrollo espiritual y las implicaciones sociales que ello tiene y cómo alcanzar ese desarrollo espiritual. Pero también él se propuso crear un modelo vivo en el mundo, que es la comunidad Bahá'í, que encarna, que manifiesta, que actúa de acuerdo a sus principios, mostrando al mundo que esa idea es posible, que no es una utopía, que no es un mero deseo o una mera ilusión, sino que es algo tangible y que existe y que además poco a poco se va extendiendo, va creciendo y poco a poco va beneficiando a más y más personas. Y cuando digo comunidad Bahá'í, no me refiero únicamente al conjunto de seguidores de Baha'u'lláh, sino también a todas esas personas que, aunque no se consideran bahá'ís, sí que quieren trabajar juntamente con los bahá'ís en la construcción de ese mundo mejor, ¿no? Y que quieren trabajar junto con los bahá'ís en aprender a aplicar las enseñanzas de Baha'u'lláh y Abdul Bahá a nuestra realidad social para mejorar el mundo, ¿no? Y por último, hay esos planos que les he hablado, el plano de influir en los discursos, el plano de crear un nuevo modelo de sociedad y por último está el propio ejemplo de Abdul Bahá, cómo él manifestaba en su propia vida esas mismas ideas. Ya he dado algunos ejemplos, cosas que él hizo, por ejemplo, con el tema del racismo y habría infinidad de ejemplos que se podrían dar. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, él cuántas veces escribió y habló sobre la importancia de asistir a los pobres, de auxiliar a los pobres y de abolir los extremos de riqueza y de pobreza. Eso es otra enseñanza espiritual, ¿no?, de la fe Bahá'í y que él expuso durante su vida. Pues él no se limitó a trasladar esta idea y no se limitó a compartir esta idea con los demás, sino que él la ejemplificó. Y entonces tenemos crónicas de personas que no eran bahá'ís, pero que le tuvieron la ocasión de conocerle cuando él todavía estaba preso en Akka. Crónicas de viajeros, por ejemplo, uno de ellos era Myron Phelps, que era un abogado de Nueva York, que visitó la prisión de Akka y estuvo ahí cerca de un mes para poder entrevistarse con Abdul Bahá y conocerlo. Y él dice que los viernes, una vez por semana al menos, se formaba una larga fila de personas, de las personas más necesitadas de la ciudad, que acudían a Abdul Bahá para que Abdul Bahá les dispensara su ayuda. Y entonces a uno les daba unas monedas, a otro les daba abrigo, a otro les daba consejos y todos los días, todos los viernes se formaba esa larguísima cola de centenares de personas. Y él también menciona cómo Abdul Bahá constantemente visitaba dentro de la prisión. Recuerden, era una ciudad-prisión, es decir, una ciudad amurallada, pero dentro de la ciudad había casas, él habitaba en una de ellas y en otras casas habitaban otras personas, algunas eran presos, otras eran personas libres que podían entrar y salir por la única entrada que tenía la ciudad, podían entrar y salir, pero Abdul Bahá no podía entrar ni salir porque era preso, se tenía que mantenerse ahí, ¿verdad? Entonces, él visitaba a los enfermos en sus casas, auxiliaba a los enfermos en sus casas, si se enteraba que alguien estaba enfermo mandaba a un médico, si se enteraba que alguien tenía algún problema trataba de ayudarle, y esto lo escribe Myron Phelps de una forma muy bella en su libro. También en Estados Unidos, pues algunos testimonios nos hablan de cómo en una ocasión, por ejemplo, él habitualmente tenía unas rutinas muy
que le cansaban mucho, porque desde las 6 de la mañana él todos los días recibía personas que querían conocerle, que querían conversar con él, luego daba reuniones a grupos, se dirigía a grupos por las mañanas, por las tardes también, luego tenía las conferencias públicas de las que les he mencionado al principio, era desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la madrugada, él siempre estaba tremendamente ocupado y a veces se disculpaba y pedía estar unos instantes solo, entonces salía, paseaba un poco él solo por la calle antes de volver. Y alguien en una de esas ocasiones le siguió con la mirada y vio cómo Abdul Baha, mientras caminaba solo por la calle, se topó con un señor que llevaba unos pantalones destrozados, era un indigente, llevaba unos pantalones destrozados, estaba tremendamente sucio, todo su cuerpo sucio, y Abdul Baha le vio, le habló, le cogió de la mano cordialmente, le tocó la cara y simplemente Abdul Baha se quitó los pantalones que tenía debajo de su túnica, se los obsequió a este señor para que tuviera unos pantalones nuevos y limpios y siguió caminando como si nada, algo natural. Él no era consciente que le estaban vigilando. Así era él, así era Abdul Baha, ¿no? Entonces, lo que quiero dejarles que quede medianamente claro es que no se limitó al ámbito discursivo, sino que también ejemplificó todo eso con su propia vida. Él era habitual, les cuento otra anécdota, era habitual que, por ejemplo, algunas de las personas que acudían a visitarle le quisieran hacer obsequios y acudieran, pues eso, pues imagínense, pues a lo mejor alguien acudía y le quería regalar un reloj, o alguien acudía y le quería regalar algo moderno, no sé, un tocadiscos, algo por el estilo, cosas que en aquella época eran de valor, se consideran de valor. Y un periódico de la época, un periodista de Londres de la época, relata cómo en una de esas ocasiones una señora muy acomodada acudió a ver a Abdul Baha y le quiso hacer un obsequio muy caro. Y entonces Abdul Baha cogió ese regalo, le agradeció a la señora por su generosidad y entonces le dijo: has visto que he aceptado tu regalo, que me ha alegrado mucho tu obsequio, ahora te pido que hagas una cosa por mí y es que lo cojas, mi regalo que me has dado, lo vendas y repartas el dinero entre los pobres. Y entonces le añadió, dice, en Inglaterra los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ¿no? Entonces, con su propio ejemplo, él enseñaba a las personas a ser menesterosos y a auxiliar a todos, ¿no? Con su propio sacrificio personal. En fin, amigos, yo podría extenderme y seguir hablando sobre este tema, pero no quiero cansarles y no quiero abusar de su paciencia. Así que, con el permiso de ustedes, pararé aquí. Y ahora, si ustedes lo desean y si hay un espacio para ello, si ustedes desean hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, alguna aportación, pues estarán ustedes muy bienvenidos. Así que nada, no me queda más que agradecerles muchísimo por su paciencia y desear que nos podamos ver pronto. Y si puede ser físicamente, mucho mejor. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, querido Amin, vos podrías seguir hablando y nosotros podríamos seguirte escuchando por horas. Es fascinante, fascinante escuchar sobre la vida de Abdul Baha, pero por un historiador, ¿no? Que nos pone en contexto cada una de estas situaciones, que quizás algunas de esas enseñanzas las conocemos, pero conocer el contexto en el cual se han dado realmente es maravilloso. Así que, queridos amigos, quiero invitarlos a abrir sus micrófonos y vamos a darle un gran aplauso a nuestro querido Amin de España. ¡Magnífico! 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 Muy amable. ¡Maravilloso! Muchísimas gracias. Uno de los mejores que he oído. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Muy excelente. Esta parte de la reunión, justamente como decía Min,
podemos hacer comentarios sobre la charla que hemos escuchado, podemos hacerle preguntas a nuestro conferencista, así que invito a todos los que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, que puedan levantar la manito por el sistema del Zoom, que en la parte de reacciones tienen un botón para levantar la mano, así que les voy a ir dando la palabra para que puedan ir haciendo sus preguntas. También los que no se animen a hablar pueden poner algún comentario o alguna pregunta por el chat y tratamos de transmitir algunas de ellas. Así que hasta que algún valiente se anima, yo voy a hacer la primera pregunta para Amin. Así que, Amin querido, vos podés tener tu micrófono abierto si querés. Entre todas las cosas que dijiste, Amin, bueno, sabemos que has estudiado en el marco de tu doctorado, de tu tesis, la vida, ¿no?, de Abdu'l-Bahá. Y una de las cosas que destacaste es esta visión de futuro en común que transmitía Abdu'l-Bahá basado en las enseñanzas de su padre. Y un poco lo que te quería preguntar era qué cosas detectaste que Abdu'l-Bahá de alguna manera predijo sobre el futuro de la humanidad y que podríamos decir que hoy están cumplidas. Por dar un ejemplo, vos mencionaste sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? Y él habló de esto hace un poco más de 100 años atrás, ¿no?, mientras viajaba por América del Norte. Quería saber, dentro del marco de tu investigación, ¿qué otras cosas has visto que él vaticinó sobre el futuro y que hoy están cumplidas o que considerás que se van a cumplir más adelante? Pues estoy buscando, os voy a dar un ejemplo. Me gustaría algo que no he hecho y es un terrible error por mi parte, y es que no les he leído ninguna cita de él. Yo siempre tengo la costumbre de, cuando hablo ya sea de él o de Abdu'l-Bahá, o de Baha'u'lláh, perdón, dejar que sean ellos los que hablen. Pero hoy se me ha pasado, discúlpeme, pero voy a aprovechar para suplir esa carencia leyéndoles el siguiente texto. Por ejemplo, tú ahora mencionabas el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer. Fíjense lo que él decía en 1911 en París, en un momento, repito, en el que en ningún país del mundo las mujeres podían votar, en el que no se podían administrar sus propios bienes, bueno, lo que ya os he explicado antes. Fíjense en ese estado de cosas lo que dice Abdu'l-Bahá. Y quiero aclararles una cosa. Nosotros hemos oído hablar, habrán oído ustedes hablar muchísimo de las sufragistas, ¿verdad?, que eran las mujeres que pedían el voto para la mujer. Y son sobre todo famosas las sufragistas del Reino Unido. De hecho, hace pocos años salió una película cuya protagonista era Susan Sarandon, que hacía el papel de Emmeline Pankhurst, una de las feministas más importantes del Reino Unido, que conoció a Abdu'l-Bahá, por cierto. Abdu'l-Bahá, de hecho, tuvo contactos con todas las organizaciones sufragistas, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, y se reunió con sus lideresas, incluso conferenció para algunas de ellas. En una de sus conferencias en Londres para sufragistas había más de 1.500 sufragistas. Pero fíjense, las sufragistas en el Reino Unido, el conjunto de organizaciones sufragistas tenía solamente 50.000 miembros, ¿sí? Y además de las asociaciones sufragistas estaban las asociaciones antisufragistas, que también estaban formadas por mujeres, y entonces la Liga Antisufragista del Reino Unido tenía 45.000 miembros. Entonces, ¿qué quiere decir? Y luego, sin embargo, algunos sindicatos de mujeres y trabajadoras tenían 500.000 de miembros. ¿Qué quiere decir? Que el número de mujeres que estaba preocupado por la cuestión del voto en aquella época era mínimo, y que además por cada mujer
que militaba a favor del voto de la mujer, había otra mujer que militaba en contra del voto de la mujer, al menos en el caso del Reino Unido. Entonces era un movimiento totalmente minoritario, ¿bien? Pese a esas circunstancias, pese a la gran desigualdad que existía en aquel entonces, pese a las grandes trabas legales para la igualdad entre hombre y la mujer, y pese a que dentro mismo de las mujeres eran muy pocas que defendían esta idea de igualdad, Abdul-Bahá en 1911 en Francia dice: las mujeres entrarán en todas las ramas administrativas de la política, alcanzarán tal adelanto que llegarán a ser consideradas como la más alta posición en el mundo de la humanidad y tomarán parte en todos los asuntos. Tened seguridad en ello. No os fijéis en las condiciones presentes. En un futuro no lejano, el mundo de las mujeres será refulgente y glorioso. Así lo ha deseado su santidad Bahá'u'lláh. Cuando se realicen elecciones, el sufragio será un derecho innegable de la mujer y la entrada de la mujer en todos los departamentos humanos llegará de forma irrefutable e incontrovertible. Ningún alma puede retardarlo ni impedirlo. Fíjense, les repito, 1911, ¿sí? Otro ejemplo de cosas que él vaticinó o que él en su lectura de la realidad vio, y nuevamente estoy buscando la manera de rápidamente localizar algunas citas para leérselas a ustedes. A lo largo de sus viajes, en ese periodo entre 1911 y 1913, en el que él estuvo viajando por Occidente, él recalcó una y otra vez que el mundo estaba abocado a sufrir una gran guerra. Él decía, por ejemplo, que Europa es un gran polvorín y basta una chispa para que ese polvorín estalle. Y él avisó de la inminencia de una guerra mundial. Yo he contabilizado entre sus escritos y sus conferencias y sus entrevistas para la prensa, he contabilizado al menos 17 ocasiones en las que Abdul-Bahá vaticinó, avisó del estallido de lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Incluso hay un periódico en Canadá, en Montreal, que publicó en su portada la fotografía de Abdul-Bahá con el siguiente titular: el apóstol de la paz vaticina una guerra inminente. Esto fue en 1912. Y de ese titular que decía el apóstol de la paz, yo extraje el título de mi libro, de mis primeros libros, El apóstol de la paz, que son 2 volúmenes que ha mencionado antes Darío, que son sobre toda la vida de Abdul-Bahá, pero vista desde el punto de vista de la prensa del momento. Recoge más de 2000 artículos escritos sobre él durante los últimos 50 años de su vida. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en al menos 17 ocasiones, Abdul-Bahá avisó de que era inminente una guerra en el mundo. Y esto es interesantísimo porque mientras él avisaba de eso, otros decían que era imposible que hubiera una guerra en el mundo. Había sociólogos, economistas y sobre todo los pacifistas y muchos políticos que decían que sería imposible que hubiera una guerra. Por ejemplo, algunos economistas decían que una guerra en Europa sería tan costosa y provocaría tal menoscabo en la economía y en la industria y en el comercio que ninguna persona mínimamente racional se atrevería a iniciar una guerra en el continente europeo. Otros decían que, por ejemplo, los pacifistas decían que, ¿cómo vamos? Había uno de ellos muy famoso, Andrew Carnegie, en Estados Unidos. Él conoció a Abdul-Bahá y recibió de él al menos 3 cartas, y de hecho Abdul-Bahá conferenció para su organización, que era la New York Peace Society. Carnegie dejó escrito, siendo estadounidense, ¿cómo vamos a nosotros entrar en guerra algún día con Alemania si somos de la misma raza teutónica? Es imposible que nosotros de la misma raza entremos jamás en guerra. Pues pocos años después, menos de 5 años después, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial precisamente contra Alemania, ¿no? Entonces, la gente de aquella época tenía tal confianza en que con los mecanismos internacionales que había en aquel entonces, que eran muy rudimentarios, como el arbitraje internacional o las conferencias de la paz de La Haya,
tenían tanta seguridad que con eso bastaría para que hubiera paz, que no hubiera guerra, que estaban convencidos de que sería imposible una guerra. Abdu'l-Bahá, sin embargo, veía todo lo contrario. Él decía una y otra vez, las causas de la guerra son el odio racial, el odio nacional y el odio religioso. Mientras estos tres existan, mientras estas tres enfermedades espirituales existan, es imposible que haya paz. Y efectivamente, la Primera Guerra Mundial empezó por esas tres cosas: los odios religiosos, los odios raciales y los odios nacionales, ¿no? Pero es que después, una vez que se acabó la Primera Guerra Mundial y se fundó la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, nuevamente todo el mundo estaba muy optimista y pensaban, ahora que tenemos la Liga de Naciones ya no habrá más guerras, eso es imposible. Eso ya tenemos unos mecanismos internacionales más fuertes todavía para que prevenir la guerra. Y Abdu'l-Bahá, lejos de confirmar esa idea, dice, a ver las actualizaciones, ya está. Dice, por ejemplo, un político de Nueva York que había sido gobernador, un político de Estados Unidos que había sido gobernador de Nueva York y que estaba muy próximo a la fe Bahá'í, de hecho escribió varios artículos sobre la fe Bahá'í, muy interesantes, y que conoció a Abdu'l-Bahá cuando Abdu'l-Bahá visitó Washington en 1912, le escribió una carta a Abdu'l-Bahá preguntándole por qué opinaba él sobre la Liga de Naciones y si eso traería la paz. Y Abdu'l-Bahá, en vez de decirle sí, esto ya va a traer la paz, le dijo que eso solamente iba a ser el principio del amanecer de la paz universal. Y en una carta a un Bahá'í de origen persa, le avisó de que con seguridad, esto fue en 1920, con seguridad en el futuro acontecerá una guerra aún más severa. Ciertamente sobre esto no cabe duda. Esto lo dijo justo después de la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo año, en una carta dirigida a un grupo de Bahá'ís, tanto de Argentina y de Brasil, es una carta de 1920, Abdu'l-Bahá les escribe, y esto es impresionante, 1920, dice, los Balcanes permanecerán descontentos, su inquietud aumentará. Y luego dice, las potencias derrotadas continuarán promoviendo la agitación. Efectivamente, Alemania, debido a su derrota y sobre todo al humillante Tratado de Paz de Versalles que tuvo que firmar, Alemania fue la que inició la Segunda Guerra Mundial. Y dice, recurrirán a cualquier medida para volver a encender la llama de la guerra. ¿Saben cómo inició la llama de la guerra Alemania? Con la invasión de Polonia. ¿Y saben cómo inició la invasión de Polonia? Hitler envió soldados nazis vestidos de soldados polacos, los hizo cruzar la frontera y disparar a su propio país desde Polonia, para así decir que Polonia le había agredido primero y justificar la invasión del país. Así que dice, recurrirán a cualquier medida para volver a encender la llama de la guerra. Hitler incluso recurrió a los disfraces para encender la llama de la guerra. Los movimientos recientemente surgidos y de alcance mundial harán el mayor esfuerzo por lograr sus propósitos. Cuando él escribió esto en 1920, todavía no existía el partido nazi, todavía no existía el partido fascista italiano, pero sí que existían sus embriones, los corpúsculos políticos que después se desarrollaron y se ampliaron un poco más hasta convertirse en el partido nazi y en el partido fascista. Eran unos corpúsculos, eran nada, apenas nadie los conocía. Y sin embargo, Abdu'l-Bahá ya estaba advirtiendo que los movimientos recientemente surgidos y de alcance mundial harán el mayor esfuerzo para lograr sus propósitos. Efectivamente, el fascismo, que acababa de surgir después de la Primera Guerra Mundial y que todavía no era conocido, hizo todos los esfuerzos para lograr sus propósitos de expansión geográfica, de invasión, etcétera, etcétera, y eso llevó también a la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente dice, el movimiento de la izquierda adquirirá gran importancia, su influencia se extenderá. Fíjense también la importancia de esto. Cuando
en la Unión Soviética apenas llevaban 2 años de Unión Soviética, ¿sí? En Rusia apenas llevan 2 años de Unión Soviética. Baha'u'lláh ya está avisando de la importancia que tendrá la izquierda en el futuro, el comunismo en el futuro, y efectivamente vemos la influencia terrible que tuvo en el este de Europa, en China, en otros muchos lugares del mundo, y cómo también eso llevó y las constantes tensiones entre el comunismo y el fascismo en Europa, cómo eso también llevó a una tensión social y a una polarización social que permitió también el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto lo escribió Abdu'l-Bahá en un párrafo de apenas 5 líneas en 1920, cuando el mundo estaba totalmente optimista por la reciente creación de la Liga de Naciones y cuando todos estaban convencidos de que era imposible que hubiera otra guerra. Pero Abdu'l-Bahá nuevamente interpretaba las cosas no solo desde el punto de vista material, y me remito a lo que dije al principio, sino también desde el punto de vista espiritual. Mientras en el mundo haya odio, mientras en el mundo prevalezcan los discursos que niegan la igualdad de todos los seres humanos, mientras el nacionalismo campe a sus anchas, mientras el racismo siga existiendo, mientras sigan existiendo estas injusticias y estas formas de opresión, la paz será imposible. Por muchas organizaciones que haya, por muchos modelos políticos que queramos inventar, por muchos modelos económicos que queramos instaurar, hasta que no haya una reforma y una regeneración en lo más profundo del ser humano, que es su espíritu, hasta entonces no puede haber paz. Entonces, te he dado 3 ejemplos, uno sobre la mujer y otro sobre la Primera Guerra Mundial, otro sobre la Segunda Guerra Mundial, pero podría dar muchos más. Pero no quiero cansaros demasiado, así que aquí dejo la respuesta a esta pregunta. Perfecto. Muy bien, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos y tengo varias palabras pedidas, así que les pido tanto a los que van a preguntar como a mí que seamos concisos, por favor. Adelante, Juan Carlos Nieto, desde Córdoba. Ok, gracias Darío. Encantado a mí de hablar contigo. Me gustaría expresar el tema de la relación con las mujeres, fue muy específica, hay hechos muy abundantes sobre la relación del maestro con las señoras, ¿no? Y las señoritas. Sobre todo quiero hablar sobre Martha Ruth, que ella le organizó la reunión que iban a hacer en Pittsburgh, su lugar que vivía Marta, y eso le dio un privilegio de tener 2 charlas personalmente con el maestro. Y ahí yo digo que es Marta, Dorothy Baker, son esas polillas que habla Abdu'l-Bahá, que se van a entregar su vida contra la luz, ¿no? Ella salió disparada después de esa charla y recorrió el mundo como 4 veces. Es incontable la cantidad de viajes que hizo, pero fundamentalmente hizo uno a Latinoamérica después de ese llamado del maestro, ¿no? Que decía que estaba viejo, ¿no? Que cómo le gustaría poder viajar, ¿no? Y ella salió como despedida hacia Latinoamérica, ¿no? Te quería comentar que acá en la Asamblea Nacional Argentina está la tabla, no sé si es en árabe o en persa, de la tabla que le escribe el amado maestro a Martha Ruth y la llama, con esa carta felicita a los 13 Bahá'í que se hicieron en Brasil y en Argentina. Los primeros 3 Bahá'í de Argentina son el señor doctor Vargas y señora, y la señorita Hertz, que la atendieron acá cuando estuvo en Argentina. Esas tablas, hay una fotocopia, si te interesa, te la pueden facilitar. Muchas gracias. Esa cita que he leído ahora hace un momento es precisamente de esa tabla. Es una tabla en persa. Y la esposa, gracias a un amigo bahá'í de Argentina, supe, que no es algo que desconocía, que la señora Vargas, que usted ha mencionado ahora, ella era de mi ciudad, de Barcelona. Y después emigró a Buenos Aires con su marido. Así que esa tabla en realidad
se dirigió a un poquito a todos, ¿no? A gente de todas partes, porque además el señor Vargas era medio catalán, medio peruano. Él era nacido en Perú, sí. pero su padre era catalán y él estudió medicina aquí en Barcelona. Aquí conoció a su esposa Emilia y ellos conocieron luego la fe en Buenos Aires. Así que fíjense, las vueltas que da la vida. Sí, otra mujer muy destacada de aquella época es Agnes Parsons, por ejemplo. Cuando Abdu'l-Bahá, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, era una persona muy destacada en la sociedad de Washington. Su marido era el director de la Biblioteca del Congreso y ella era amiga de Theodore Roosevelt, por ejemplo. Y Abdu'l-Bahá le encomendó a ella organizar una serie de eventos nacionales que se llamaron, la traducción literal sería conferencias de amistad racial. Y fueron unas conferencias que organizó por mandato Abdu'l-Bahá, a las que asistían a cada una de ellas miles de personas de todas las razas, en la que en esos Estados Unidos tan racistas y tan segregacionistas se hablaba sobre la amistad racial, sobre la armonía racial y sobre la convivencia, ¿no? Y eso fue también algo revolucionario y fue una mujer que estuvo al cargo de ese importante proyecto. Y bueno, y como usted ha mencionado, había muchísimas más. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias, Amin. Y ya que estamos hablando de mujeres, Hale, adelante con lo que querías decir. Muchísimas Hale, gracias. querida, ¿estás? Sí, acá estoy. Muchísimas gracias, Amin, querido, por esta hermosa charla y exposición. Nos iluminaste el corazón y el cerebro. Estamos muy felices. Una cosa que me gustó muchísimo, ese paralelismo entre el amor nacionalista que une a un grupo determinado de personas por el pasado, ¿no?, que tienen en común. Y esa visión mundial, cómo une a toda la humanidad desde una construcción de una visión del futuro. Bellísimo realmente eso, me encantó. Y quería preguntarte, por favor, si nos podés contar un poco. Tengo entendido que ya está por salir 2 libros tuyos, uno que es Un clamor por la paz y el otro que es Abdu'l-Bahá y la construcción de un nuevo mundo. Si nos podés adelantar un poco en qué consiste brevemente y cómo podemos sacar estas latitudes, adquirir estos bellos materiales para nosotros y para poder ofrecerlo a nuestros queridos amigos también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Empezaré por el último. Como este año es el centenario del fallecimiento de Abdu'l-Bahá, escribí un pequeño libro de unas 150 páginas en el que presento toda su vida y también algunas de las enseñanzas que les puso. Y es un libro pensado para utilizarlo en nuestras conmemoraciones este año del centenario de Abdu'l-Bahá, para regalarlo a nuestras amistades, al público en general. Y la editorial Bahá'í de España ya está impreso y la editorial Bahá'í de España lo pone a disposición de cualquier comunidad Bahá'í que lo desee para imprimirlo en su propio país y distribuirlo en su propio país sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, un libro, digamos, para la divulgación, para el público general, de forma quizá para uso masivo, si se desea, ¿verdad? Y luego el otro, el primero, el clamor por la... Ese se llama Abdu'l-Bahá, la construcción de un nuevo mundo. Y el otro se llama Un clamor por la paz. Y es... yo escribí mi tesis doctoral sobre el discurso de Abdu'l-Bahá, el mensaje de Abdu'l-Bahá y su comparación con las ideas de las personas a las que él se dirigió en el periodo de sus viajes. Y entonces ahí pues analizo, pues por ejemplo, como he dicho hoy, qué decía Abdu'l-Bahá sobre el tema de las razas, o el tema de las naciones, o el tema de la mujer, pero también qué decía Abdu'l-Bahá sobre el tema de la paz, del Tribunal Internacional de Justicia, de una serie de conceptos, también que decía Abdu'l-Bahá sobre
el papel de la religión, qué es la religión, para qué tenemos religiones, por qué hay tantas religiones, de qué sirve la religión. Y todo eso lo presento comparándolo con lo que pensaba la gente en aquella época, ¿no? Para mostrar lo diferente que era lo que decía Abdu'l-Bahá de lo que estaba comúnmente aceptado en aquel entonces, y cómo en realidad el mensaje de Abdu'l-Bahá era un mensaje, y es un mensaje muy, muy radical, con muchísimas implicaciones. Y también aprovecho en ese documento para describir los contactos que él tuvo con algunas personalidades, con algunas organizaciones, cómo fueron esos contactos, cuáles fueron las reacciones, cuáles fueron los resultados. Y todo eso se ha transformado en un libro que se llama Un clamor por la paz, y que también ese ya es más grueso, y también está, ahora mismo se está imprimiendo. El otro salió de la imprenta ya, pero este otro se está imprimiendo ahora. Y bueno, eso también para cualquier persona puede servir, pero me gustaría hacer más hincapié en el primero, porque es algo que se puede, si se desea, se puede usar de forma muy generalizada, como obsequio, como también para los jóvenes y para todo el mundo. Creo que puede tener algo beneficioso para cualquier lector. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Amin. Seguimos con Pancho. Adelante, Pancho Amenábar desde Chile. Un abrazo grande, Amin. Gracias por tu preciosa charla. Y la pregunta es la siguiente. Después de todos los estudios que has hecho tú sobre Abdu'l-Bahá, ¿has encontrado en alguna parte que él se refiera en algo particular hacia Sudamérica? Bueno, sí y no. Bueno, en primer lugar, Pancho, quiero decirte que fíjate las casualidades que tiene la vida. Esta mañana en mi trabajo, mientras hacía otras cosas, estaba digitalizando los documentos de una asamblea local, documentos de los años 70, y entre esos documentos hoy he digitalizado una carta tuya del año 75. Mira qué casualidades tiene la vida. Tú estás ahí en Chile y hoy justo ha sucedido eso. Entonces, bueno, pero dicho eso, mira, hay varios lugares. Por supuesto, en las tablas del Plan Divino, Abdu'l-Bahá se refiere a todos los países de Sudamérica, ¿verdad? Y fue por inspiración de las tablas del Plan Divino. Nosotros los Bahá'í llamamos tablas del Plan Divino, pero son una serie de comunicaciones que tiene Abdu'l-Bahá con los Bahá'ís de Estados Unidos, de Norteamérica, en las que les anima y les exhorta a salir del país y a viajar por todo el mundo y a establecerse por todo el mundo para diseminar las enseñanzas de Baha'u'lláh. Y entre todos los lugares que él enumera están los países de Latinoamérica, e inspiradas por esos mensajes, Martha Ruth, a quien se ha mencionado antes, pero también Leonora Armstrong, otra bahá'í estadounidense, se trasladan a Latinoamérica. Leonora Armstrong de forma permanente y Martha Ruth en sucesivos viajes. Virginia Orbison. Sí, y Virginia Orbison, pero ya Virginia Orbison ya fue después del fallecimiento de Abdu'l-Bahá. Luego también Abdu'l-Bahá, hemos mencionado esta carta que él escribió a un grupo de creyentes que eran tanto de Argentina, como de creyentes bahá'ís que eran tanto de Argentina como de Brasil, ¿no? Que eran contactos todos ellos de Martha Ruth, y les escribe esta correspondencia, y quién sabe si además de esta hubo otra. Yo he visto también correspondencia de Abdu'l-Bahá con latinoamericanos que residían en Estados Unidos y en la que Abdu'l-Bahá les anima a que viajen a sus países de origen para diseminar ahí la fe bahá'í. Y hasta aquí es donde yo conozco por parte de Abdu'l-Bahá. Posiblemente haya más cosas, pero esto es lo que conozco. También quiero aprovechar para decir que yo he tenido la oportunidad de encontrar varios documentos de Latinoamérica que mencionan a Abdu'l-Bahá. Por ejemplo, encontré un diario de Cuba que menciona una de sus charlas en Estados Unidos, y varias revistas esperantistas en Chile, en México, en Brasil, mencionan a Abdu'l-Bahá, y sobre todo una charla que él dio en Edimburgo para la Sociedad Esperantista de Edimburgo sobre el idioma internacional,
Y en particular la revista de Chile, que si no recuerdo mal se llamaba Dug Estelo, que se publicaba en Santiago, en 1913 se publicó, esa en particular tradujo una buena parte, por lo menos la mitad de la charla de Abdu'l-Bahá al español y al esperanto. La publicó en esperanto y en español. Así que muy posiblemente esa publicación de 1913 en Santiago de Chile sea la primera en la que se reproduce las palabras de Abdu'l-Bahá, ¿no? En 1913. Muy posiblemente, quizás haya cosas anteriores. Y hay también varios periódicos de México que de aquel entonces, que coincidiendo con la visita de Abdu'l-Bahá a Estados Unidos le mencionan, y como he dicho antes, Cuba, Brasil, también hay varios, y es interesante cómo la visita de Abdu'l-Bahá a Occidente tuvo también su repercusión en Latinoamérica, aunque él no visitó Latinoamérica, tuvo también su repercusión en Latinoamérica, y de muy diversas maneras. También se me ocurre el caso de un español que era escultor, que conoció a Abdu'l-Bahá en Estados Unidos y que años después se hizo Bahá'í, pero él se afincó en Venezuela y como escultor pues tuvo a su cargo la construcción de un monumento muy importante que hay en Caracas, que es el monumento del Carabobo. Y él fue un escultor muy, muy famoso ahí, y él era Bahá'í, y él había conocido a Abdu'l-Bahá en 1912, y de hecho, muchos años después, décadas después, en una conferencia Bahá'í panamericana que se celebra en Panamá, él obsequió a la conferencia con un busto de Abdu'l-Bahá que él mismo había esculpido, a partir de fotografías y de su propio recuerdo de cuando él conoció a Abdu'l-Bahá en Estados Unidos. Entonces, los lazos entre Latinoamérica y él son muchos. Lo que pasa es que requieren ser investigados con más ahínco, pero son muchos. Hay, por ejemplo, también un caso, perdonen que me extienda tanto, no levanten todos la mano a la vez si les aburre. En 1914, un grupo partió desde España un peregrinaje católico a Tierra Santa. Partieron desde Barcelona, era un grupo de unas 150 personas que cogieron un barco y fueron hasta Tierra Santa a visitar los diferentes lugares sagrados para los cristianos. Y en ese grupo de peregrinos no solamente había españoles, sino que también había algunas personas de Latinoamérica que habían venido a España expresamente para unirse a ese grupo. Y este grupo coincidió con Abdu'l-Bahá en Tiberíades. Cuando Abdu'l-Bahá estuvo ahí, estuvieron en el mismo hospicio en el que se alojaba Abdu'l-Bahá, y uno de sus secretarios escribe que le vieron, que le preguntaron a él que quién era Abdu'l-Bahá y que él tuvo ocasión de hablar a muchos de ellos. Así que sabemos que algunos latinoamericanos vieron a Abdu'l-Bahá en 1914 en el lago Tiberíades porque dormían en el mismo hospicio en el que dormía él, ¿no? Y bueno, hay que investigar mucho más, pero seguro que hay muchos más lazos de aquella época. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, queridos amigos. Estamos llegando a la última partecita, pero tengo algunas preguntas rápidas. A ver, Amin, si querés responderlas rápido. La primera es, si Abdu'l-Bahá en sus viajes en Norteamérica tuvo contactos con indígenas, con aborígenes en aquel entonces. Pues yo diría que sí, pero no lo recuerdo con exactitud. No puedo dar datos precisos. Me suena que sí, pero no lo sé con exactitud. Lo siento, no puedo dar datos precisos, es decir, el cuándo y el cómo, pero estoy casi seguro de que sí. Perfecto. También tengo una pregunta de Majid, dice, ¿el maestro ha dicho sobre acontecimientos que estén ocurriendo en este momento o que ocurrirán pronto? A tu criterio, ¿no? Bueno, es que parte lo respondí, pero es que hay tantas cosas que podríamos estar toda la noche. El señor Hooper Dunbar siempre menciona un ejemplo de una tabla escrita por Abdu'l-Bahá mientras estaba en Estados Unidos, una carta escrita por Abdu'l-Bahá en Estados Unidos, diciendo que, por ejemplo, en el futuro
yo no la he visto, pero el señor Dunbar sí, y él menciona, dice, en el futuro existirá un medio de comunicación tal que podréis ver a cualquier persona en cualquier parte del mundo al instante, ¿no? Eso lo estamos haciendo ahora. Pero eso quien lo leyera en 1912 pensaría, este señor, ¿qué dice? Pero interesante es que esa misma carta, Abdu'l-Bahá dice que en el futuro cada persona tendrá su propio vehículo volador y podrá transportarse y moverse de un sitio a otro con su propio vehículo volador. Eso todavía no lo tenemos, eso todavía parece lejos, pero la primera parte de su profecía ya está cumplida y nosotros la estamos cumpliendo ahora mismo con esta reunión. Hay muchísimas cosas, así a bote pronto se me ocurren varias, pero esta es una. Luego, por ejemplo, todas las cosas que dice acerca de por ejemplo, cómo sería Tierra Santa, cómo serían los lugares bajáis, la tumba del Bab en el futuro, o por ejemplo, como en el futuro él también mencionaba que los viajes se acortarían extremadamente, existirían medios de comunicación que acortarían extremadamente los viajes, de manera que uno puede desayunar en un país y almorzar en otro, ¿no? Eso ya se ha cumplido también, ¿verdad? Él tenía mucha fe en la tecnología y hablaba siempre muy bien de la tecnología y del avance de la ciencia, pero al mismo tiempo advertía, y esto lo enlazo con lo que decía al principio, que por sí solo el avance de la ciencia no sirve, puede traer problemas más bien. Tiene que avanzar la ciencia a la par que la moral y que la espiritualidad. Si ambos no van juntos, entonces se avecina el desastre. Y él también habló, creo, si no recuerdo mal, habló también de problemas medioambientales, que el mundo sufría problemas medioambientales, nuevas enfermedades, cosas por el estilo. Pero sobre todo, yo quiero recalcar, a veces hacemos hincapié en buscar qué cosas malas pueden pasar en el futuro, pero yo creo que lo importante es que sobre todo el mensaje de Abdu'l-Bahá y el mensaje de Baha'u'lláh sobre todo es un anuncio de cosas buenas. Es una promesa de cosas buenas y es la esperanza en un mundo mejor. Entonces, lo que sí que nos advierten que en el camino pues habrá obstáculos, pero sobre todo es un mensaje y una profecía de cosas buenas que han de venir, ¿no? Y algunas se están cumpliendo ya y las otras pues tenemos que seguir trabajando para que se cumplan. Excelente, muy bien. Queridos amigos, estamos en el minuto final, ya estamos cerrando. La verdad estamos muy, pero muy agradecidos a Amin por esta maravillosa, yo diría, viaje histórico que hemos hecho junto a él, conociendo un poco más a Abdu'l-Bahá, conociendo el contexto en el cual él se movía, conociendo la gente de aquel entonces. Así que la verdad que ha sido un verdadero privilegio escucharte y un verdadero placer. Amin, querido, no sé si querés hacer un minuto final, algún resumen, decir algo más. No, solamente decirles que el placer es mío, que muchas gracias por su paciencia y que por favor sigan protegiéndose y que ojalá pronto nos podamos ver físicamente y estas reuniones se puedan tener físicamente. Y mandarles a todos un cordial saludo. Excelente. Lo único que tendríamos que ponernos de acuerdo en qué parte del mundo nos juntamos, ¿no? Sería el único detalle. Perfecto. Queridos amigos, vuelvo a invitarlos a abrir sus micrófonos y vamos a darle un muy cálido aplauso a nuestro querido amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Medianoche para mí. Es medianoche, recuerden que es 1:02 de la mañana para Amin y nosotros. Sí, son las 2. Ahora me pongo el tapabocas y me voy a bailar a la discoteca. ¡Eso! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, organizadores. Gracias, excelente. Y esperamos pronto tener tu charla. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. No se pierdan la charla del señor Mancilla la semana que viene. Chau, 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 chau. Gracias.